Hola familia, espero que estés muy bien. Hoy te invito a que podamos adorar, que podamos alabar al Señor en este día. Acompáñame a orar. Dios, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos das fuerzas, porque nos inspiras a poder reconocer de dónde vienen todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, aunque a veces nosotros no lo hemos sido, pero aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Cuando yo solía, cuando cayeron mis cadenas, cuando yo solía, cuando la tumba fue abierta, cuando yo solía, los muros que nos separaban cayeron como polvo. Ahora tú vivo estás en mí, pues se resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Pues se resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Oh, cuán glorioso día, cuando la eternidad fue abierta, tu reino ha venido. El mundo nada tiene en mí, pues se resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Pues se resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Esta muerte tu aguijón, sepulcro tu poder. Cristo Jesús resucitó, vivo estoy en él. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sepulcro tu poder. Cristo Jesús resucitó, yo vivo estoy en él. Oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Tú vivo estás en mí, tú vivo estás en mí, tú vivo estás en mí, tú vivo estás, tú vivo estás en mí, tú vivo estás en ti, tú vivo estás.
Gracias, Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Gracias. Gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Dios vive, venció la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. Invencible, le ha resucitado, invencible, cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Porque en este día estamos firmes delante de ti. Gracias. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623551, utilizando el número de tarjeta 5204 1651 4166 5590 por transferencia con la clave interbancaria 00 26 91 70 09 46 23 55 10
o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar. Hola familia, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí en esta transmisión saludándoles. Cariño mío, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y agradecida también por estar usando este set que nos prestaron. Aquí estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, con nuestros grandes amigos Iván y Mariana Reveles en Linaje Bendito. Por eso ven ustedes acá el agua que nos hicieron favor de pues proporcionar. Y bueno, estamos en este viaje, pero no queríamos dejar de grabar este segmento de Hablemos Claro. Bienvenidos a su foro Hablemos Claro, que es donde estamos en este momento, y pues bueno, muy contentos de poder retomar un tema que pues creo que causó amor, mucha sensación, ¿verdad? Porque hablamos de lo que es mi lugar en casa, pero empezamos hablando de lo que es los hijos hacia los padres, cómo tomar el lugar de hijo y las acciones y funciones correspondientes para poder delante de Dios tener una, pues vamos a decirlo así, eficiente función dentro de casa, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuéntanos un poquito. Bueno, esta es la segunda parte de mi lugar en casa, pero ahora estamos hablando y haciendo énfasis en los padres, en cómo debe ser el trato de los padres hacia los hijos, y yo sé que los hijos van a estar en primerísima fila. Ahí en este momento etiqueta por favor a todos tus amigos, sí, conocidos, tanto de la conga y de otros lugares, de donde quiera que compartan. tú estés. Compártanlo por favor, creo que vale la pena de verdad. Oramos a Dios y ahorita lo vamos a volver a hacer para que este tiempo pueda ayudarnos a romper con muchos estigmas y muchos también paradigmas que han distorsionado lo que es nuestra función en casa, ¿no? Entonces, pues vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a orar. Gracias a Dios y bueno, les pedimos que sean muy activos en los diferentes chats. A cada una de las personas que participan nos ayudan mucho sus preguntas, sus dudas y también obviamente su retroalimentación de todo lo que estamos aprendiendo, así que vamos a prepararnos para lo que representa esta transmisión. ¿Oramos? Pues oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que nos has estado hablando acerca de la importancia de tomar nuestro lugar en casa, y hoy queremos poner en tus manos este tiempo, esta noche, Señor, donde tú estarás hablándonos a los padres, a todos aquellos, Señor, que pues tenemos la bendición de tener hijos en casa, o aún, Señor, aquellos que ya están fuera de casa, pero que tú nos has dado como ese privilegio y responsabilidad, Señor, de guiarlos, de disciplinarlos, de enseñarles, Señor, pero te pedimos que nos ayudes porque sabemos que no nacimos sabiendo ser padres y necesitamos de tu guianza, de tu sabiduría, necesitamos pues esa guía, Señor, del cielo. Así que te pedimos que nos hables y que podamos poner en práctica esto desde ya en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, pues obviamente hablar de paternidad, de maternidad, de interacción en la familia dentro del ámbito de lo que representa este tema no es sencillo. Todos podríamos dar testimonio de las diferentes luchas y de alguna forma dificultades que hemos ido enfrentando a lo largo de la vida sobre lo que representa este tema, y todos estamos aprendiendo. Algo que tenemos que estar conscientes, amor, es que nadie vive pues una dinámica de preparación lo suficientemente robusta como para decir no necesito ayuda, ¿no? Y toda familia que representamos en esta transmisión, pues estamos en un proceso de estructura, en algunos casos de restauración, en otros casos pues obviamente de edificación, de crecimiento, de desarrollo, y es importante que no nos detengamos, que no nos conformemos. Todos los esquemas, tanto en matrimonio y en familia, tienen un proceso de desarrollo, ¿verdad? Que van a requerir el seguir avanzando y no quedarnos pues de alguna manera estancados, porque sería como dejar de crecer. Y una familia que deja de crecer, pues también los miembros dejan de crecer y se estacionan en alguna etapa de la vida, y eso pues no es adecuado para lo que representa un funcionamiento en plenitud, ¿ok? Entonces vamos a tomar las mismas citas, ¿te parece? Que tomamos la vez anterior sobre lo que es el libro de los Efesios, y también Colosenses. Así que si quieres tú leernos lo que dice la palabra sobre este tema. Muy bien, fíjense, les voy a leer en dos versiones como suelo hacerlo. La Reina Valera dice, Efesios 6:4,
Y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la Biblia amplificada me gusta mucho porque lo desmenuza. Dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. No los exasperen hasta el punto del resentimiento con demandas triviales o irrazonables, o humillantes o abusivas, ni mostrando favoritismo o indiferencia hacia ninguno de ellos, sino críenlos tiernamente con misericordia en la disciplina e instrucción del Señor. Y este versículo a mí me gusta mucho cómo lo desarrolla la Biblia amplificada, porque nos da mucho más claridad acerca de lo que habla, pues lo que es provocar a ira, ¿no? Y luego Colosenses 3:21 dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y yo diría aquí, pues, porque a veces como que a lo mejor tenemos la idea de que nuestros hijos se exasperan cuando nos dicen, ya no te aguanto, y hacen un berrinche. Pero realmente, ¿qué significa exasperar? ¿Qué significa provocar ahí a nuestros hijos? Porque a lo mejor también los hijos que están en primera fila viendo en este momento esta transmisión están diciendo, ya ves, no me hagas enojar. Pero el exasperar va mucho más allá de hacer enojar a los hijos. Y vamos a ver lo que significa. Primeramente es una palabra de latín que significa exasperare. Y bueno, sin ponernos así muy técnicos, básicamente, fíjense qué interesante, cuando la Biblia habla de no exasperar a nuestros hijos de entrada, o sea, de punto de partida, es no lastimar, no herir, no irritar, ¿no? Es decir, que no se vuelva una parte dolorida o adolorida, ¿no? O dolosa o delicada, ¿verdad? También está en el contexto pues que obviamente todos manejamos o entendemos que es irritar, o sea, hacer enojar, enfurecer. La Biblia dice que no, al decir no exasperar, es que no demos a nuestros hijos un motivo de enojo grande, ¿no? Y obviamente, o hacia alguien en específico, es decir, de ellos hacia nosotros o a otras personas. Pero el apóstol Pablo, ¿no?, todavía se va a mayor profundidad, y me gustaría que nos explicaras cómo la palabra que usa específicamente Pablo, aquí en Colosenses, donde dice ustedes padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, háblanos un poquito más de la raíz de esta palabra. La raíz de esta palabra que utiliza Pablo en Colosenses se refiere específicamente a no quebrantar el espíritu. O sea, cuando estamos exasperando a nuestros hijos, estamos quebrantando su espíritu. A eso se refiere específicamente Pablo en esta palabra. Significa descorazonar, es como sacarle el corazón o romper el corazón, es quitarle la esperanza. Y me llamó mucho la atención también que la definición que utiliza Pablo se refiere a sacar el aire. Es como cuando literalmente cuando le ponchas el globito a alguien, literalmente es como ponchar, sacarles el aire a nuestros hijos, sacarles el corazón, quebrantarlos, quebrantar su espíritu. Y eso es mucho más profundo y mucho, por supuesto, mucho más delicado que solamente el hecho de que se enojen o de que se irriten. Que no les parezca una instrucción. Exacto. ¿Verdad? Y eso es algo normal, sobre todo si tenemos hijos adolescentes. Y bueno, la niñez también, ¿verdad? Dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces la Biblia nos explica que la educación, que obviamente vamos a hablar un poquito más de ello, es la herramienta que Dios nos ha dado para ir formando y forjando todo lo que representa la conducta, las reacciones, la forma de ser, ¿no? Pero tenemos que entender que recibimos en un hijo algo desde el inicio muy moldeable, y que mucho, con todo respeto lo digo, de lo que hoy vemos es la factura que nos ha pasado, muchas situaciones que hemos de alguna forma como menospreciado, eso no importa, no tiene trascendencia, como que doy pauta para que se dé, porque hay mucha proyección obviamente de lo que representa nuestra vida hacia nuestros hijos, y ahí entraríamos, amor, en un terreno importante, porque la Biblia ya nos marca qué no debemos hacer, ¿no? Ahora el punto es cómo evitarlo, ¿no? Pero creo que es muy, muy, muy importante que podamos considerar lo que la Biblia nos dice en relación a este tema, porque ¿cómo podemos exasperar a un hijo? Pues básicamente con el estilo o el tipo de crianza que nosotros tengamos, ¿no? Y aquí, como todo en la vida, los extremos generalmente no son buenos. Y vamos a ser sinceros, hay padres que son muy permisivos
¿no? Y eso genera en el hijo a veces la sensación de no importa lo que yo haga, no les importa lo que soy, y aunque no lo crean afecta. Y a veces hay padres que son demasiado exigentes, demasiado estrictos, y entonces van a literalmente ahogar todo el potencial, todo el ánimo, todo el anhelo de un hijo, ¿verdad? La expectativa, ¿no? Y a veces, como vamos a ver más adelante, las palabras se vuelven un factor que desinflan a los hijos. Creo que hemos visto, amor, lo digo con respeto, durante mucho tiempo, cómo regresan los chicos de un congreso de jóvenes. Hombre, regresan obviamente animados, ahora sí que nuevas fuerzas, con una nueva actitud. Incluso llegan los hijos, pues aunque a veces ellos no son totalmente responsables de lo que sucede en sus vidas, también obviamente los padres tenemos que ver en las heridas de nuestros hijos. Yo he visto que muchos hijos llegan a pedirles perdón a sus padres, ya diciendo, bueno, ya, no importa si tú me lastimaste, yo te perdono, perdóname, y llegan con pues todo un ánimo, y desgraciadamente nos damos cuenta de que llegan a su casa y sucede lo que aquí Pablo dice, o sea, les sacamos el aire, los ponchamos al decirles, ay no, seguramente para que tú cambies, ni un congreso te va a ayudar. De veras, hay palabras que los padres llegan así a los hijos que lo que provocan que los hijos es que se lastimen. A ver si es cierto, ¿no? Pero bueno, pues, a ver cuánto te va a durar eso, ¿verdad? Porque y la misma incredulidad de nosotros como padres hacia los cambios de los hijos, ¿verdad? De pronto los hijos tienen, porque es parte de la naturaleza, un momento sensitivo, un momento que Dios los toca, un momento inspiracional, cuando alguien de alguna manera les motiva, y llegan a casa tratando de cambiar. Yo sé algo que tú lo sabes, trabajo mucho con los chicos, cuando trabajamos en restauración o en los eventos a veces inclusive de seminarios o de internados hacia chicos, y yo les explico eso, ¿cambiaste tú tu entorno? No. Así es. Y a veces la realidad es eso, el chico cambia, hay un punto de partida, como todo en la vida, amados, un inicio, pero esa a veces incredulidad de nosotros como padres, ese no darles el beneficio de la duda, esa respuesta, vamos a decirlo así, como de todavía no creo, literalmente pasa lo que dice el apóstol Pablo, aquí se poncha el hijo, y entonces dice, pues no tiene caso, a final de cuentas haga lo que haga, me siguen tratando igual, no me tienen confianza, no creen en mí, y esa actitud que a veces reflejamos de incredulidad, de desconfianza, de no, o sea, tú te tienes que ganar mi confianza, y de aquí a que te ganen mi confianza, pues va a faltar mucho, y nada de lo que hagas ahorita va a cambiar. Muchas veces literalmente absorbe ese ánimo de un hijo y termina lamentablemente llevándolos a regresar a un esquema, y entonces el padre dice, a ver, te lo dije, sigue siendo el mismo, ¿no? Y entonces uno así como que dice, qué barbaridad, ¿no? Plop, ¿no? Y bueno, Proverbios 3:12 nos dice algo muy importante, nos dice, porque el Señor a quien ama reprende. Sabemos los papás que un papel importante como padres es reprender a nuestros hijos, pero pensamos que el reprenderlos es estarlos castigando todo el tiempo, y no necesariamente. Pero también después dice, como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces, nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. ¿Y qué significa? O sea, porque reprenderlos, porque el disfrutar a nuestros hijos, el disciplinarlos, significa mucho más allá de solamente, les decía, ponerles un castigo, ponerles una reprimenda. Es necesario que los criemos, y creo que algo que está pasando hoy, porque los padres somos responsables, escuchen bien, la generación que se está formando el día de hoy, y los papás nos podemos quejar de lo que sea, y decimos que, y lo decimos constantemente, y así incluso se menciona que esta generación es muy frágil, es de pan, es de mazapán y de no sé cuánto, y bueno, tiene esa característica, pero los responsables hemos sido los padres. Para que nuestros hijos lleguen a ese punto de fragilidad, es que no los estamos criando correctamente, estamos siendo tal vez demasiado permisivos, y el criarlos, hoy por ejemplo, como vemos, tú vas a un restaurante y ves que los hijos están entretenidos con el iPad, con el teléfono, con sus audífonos, aislados, y si los sacas de su entorno, se vuelve algo terrible, algo que los saca de onda, ¿no? Entonces de pronto los padres hemos utilizado los recursos que la tecnología nos da, pensando que los estamos disciplinando al mantenerlos calmados con esos recursos tecnológicos, pero disciplinar viene de la palabra discípulo, y creo que eso es bien importante que lo entendamos. No significa
castigarnos o les mandamos esos aparatos, sino que tenemos que ser maestros de ellos, tenemos que enseñarles correctamente, tenemos que ser ejemplo primeramente nosotros para nuestros hijos. Sí, y creo que aquí entramos pues en el tema, acuérdate, ¿no?, que es un foro, Sí. y vamos a contestar algunas preguntas que nos han hecho y que agradecemos a quienes nos apoyan en ese sentido de retroalimentarnos con preguntas aquí en los foros. Si hay más preguntas, pueden ponerlas ahí en el chat. De verdad, estamos seguros de que algo de Dios va a poder servir para mejorar la dinámica de interacción entre padres e hijos. Pero la primera pregunta que tenemos, amor, es ¿qué es provocar a ira a los hijos, ¿no? Y creo que es muy importante que podamos identificar, porque a veces los padres pensamos que es problema solo del hijo, ¿no? Es que él es muy explosivo, es muy iracundo, de todo se enoja. Y bueno, sí, probablemente sí, pero ahí es como padres, en lugar de solo poner una etiqueta, poner un estigma, tendríamos, amor, que preguntarnos por qué. No nació así, o no me vas a decir que así estaba desde la panza de su mamá, ¿no? Y puede tener un temperamento fuerte, me queda claro, puede ser colérico, puede ser una persona extrovertida, y está bien, pues eso es parte de una naturaleza, algo que viene de nacimiento. Pero ¿qué puede hacer que un hijo siempre responda de manera agresiva, explosiva? Obviamente, porque es una forma, muchas veces, no la estoy justificando, pero es una forma de pedir ayuda, de hablar de un conflicto no resuelto, de algo que está de alguna forma atorado. ¿Cómo contestarías tu, amor, esa pregunta? ¿Qué sería provocar a ira a un hijo y cómo podemos de alguna forma manejarlo? Pues está muy unido con la palabra exasperar, de hecho es muy similar, y estamos provocándolos a ira cuando estamos quitándole la esperanza, cuando estamos desinflándolos, cuando estamos, le decíamos, sacándoles el aire, ponchándolos, cuando estamos dejándolos sin nada como una herramienta para poder ser personas, ciudadanos, hijos de Dios, que realmente puedan, ahora sí que tener una vida que bendiga a los demás. Porque yo repito, hace un momento decía, nosotros nos quejamos de la nueva generación, pero la nueva generación está formada por nosotros los padres. Entonces, cuando estamos lo vamos a ver más adelante, más desmenuzadito, cuáles son las maneras en las que exasperamos y provocamos a ir a nuestros hijos, pero definitivamente es algo que nosotros hacemos, que es poncharlos, es sacarles el aire. Y creo, amor, que la Biblia, amados, nos pone como dos aspectos, ¿no? En este versículo que estamos leyendo de la Escritura, que tomamos como punto base, que es Efesios, ¿no?, capítulo 6, y dice, no provoquen a ira, pero dice qué es lo que sí, o sea, nos dice qué no debemos hacer, pero también nos dice qué debemos hacer. Entonces nos dice, no provoquen a ira, sino críenlos en amonestación del Señor. Y creo que es muy importante que entendamos la diferencia, ¿no? Una de las cosas que va a hacer desde aquí el punto está cuando empezamos, y creo que esa es una clave. Tú quieres empezar a amonestar a tu hijo sobre las cuestiones de Dios, ya en la adolescencia ya lamentablemente no es tan sencillo, vas a requerir una intervención sobrenatural del cielo. Lo ideal sería, si tú tienes hijos pequeños, desde pequeña edad, que comiencen a crecer ya en esa expectativa de lo que representa la esencia de una vida agradable a Dios, de una vida espiritual, de una vida obviamente donde entiende a lo que Dios le agrada, a lo que Dios le desagrada, qué es obviamente el pecado, qué produce el pecado, obviamente a la edad de un chico, ¿verdad? No les vamos a poner una explicación amartológica, ¿no? O de amartología de la Biblia, ni un aspecto doctrinal, pero sí llevarles, obviamente, como vamos a ver más adelante, a ese escenario, que sepan lo que es un pecado, que sepan obviamente lo que es agradar a Dios. Y entonces será más difícil cuando llegue la adolescencia, es una etapa normalmente de transición y complicada, que sus reacciones sean pues obviamente de molestia. Y yo siempre he dicho algo, si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, cuando Dios disciplina a nuestros hijos, se van a apartar de Él porque no conocen la disciplina. Ahorita vamos a hablar más adecuadamente de la disciplina, pero cuando un hijo conoce la disciplina, cuando entiende lo que son los límites, cuando entiende que no es mostrarle una religión y vivir una vida religiosa, que ahorita vamos a hablar de cómo, el hijo empieza a comprender que es parte de la vida, y cuando Dios le disciplina, acepta esa disciplina. Yo soy vamos a decirlo así, un convencido de que muchos de los hijos que se alejan de Dios es por una disciplina excesiva donde mostramos a un Dios castigador,
o donde no hay disciplina, que cuando viene Dios a disciplinar, literalmente se rebela contra la disciplina de Dios porque no la conoce. Pero un chico que ya conoce la disciplina, como vamos a enseñarla de manera correcta, porque es otro problema que tenemos nuestros conceptos de disciplina, pues obviamente ya no va a provocarle eso ira ni enojo, porque ya estará enseñado sobre lo que esto representa. Y decíamos que disciplina significa discipular, y a un discípulo, ¿qué se debe hacer con él? Se le debe entrenar. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, entrenar, corregirlos, amarles, estar con ellos, porque a veces a lo mejor podemos darles una serie de instrucciones, esto sí, eso no, pero no estamos con ellos, pero no tenemos relación con nuestros hijos porque cada quien está en su rollo. También es instruirlos, porque también es bueno como recalcar eso. A veces dentro de la disciplina de los padres hacia los hijos lo que quieren es nada más darles el zape, ¿no? No entendiendo que para que exista una corrección necesita haber una instrucción primero. Si nosotros no instruimos a nuestros, por ejemplo, la cama se tiende así, ¿no? Y si nunca les enseñamos cómo, y la primera vez que el hijo lo intenta hacer, simplemente lo corregimos, el hijo va a decir, pues entonces, ¿cómo le hago, no? O sea, es absurdo, pero muchas veces actuamos de esa manera. No podemos corregir a nuestros hijos sino haberlos antes instruido. Y después de la corrección, también viene ¿cómo se llama? La restauración. La restauración, donde pues la corrección, después de una instrucción que no se llevó a cabo esa instrucción, entonces los corregimos, pero después los restauramos diciéndoles, hijo, yo te amo, esto es contra la conducta que tú tuviste, pero no contra ti como persona. Y ahí sería muy bueno, hermano, no sé qué piensas tú, explicar lo que es la palabra amonestación. Porque la Biblia dice, críenlos en amonestación del Señor. Y nosotros, sobre todo los varones, ¿verdad? Amonestación para nosotros es fútbol, tarjeta amarilla, ¿no? Y te saco la tarjeta y casi estás a punto de la expulsación, ¿verdad? A un pelo de rana calva la tarjeta roja. Pero es muy curioso lo que dice la Biblia sobre amonestar, porque la palabra amonestación significa instrucción, advertencia. Escucha esto. Hacer que se oigan las palabras de sabiduría, es decir, conseguir que una persona vea su error y se arrepienta, es enseñar diligentemente y con paciencia. O sea, habla de un trabajo delicado, no algo donde nada más llego con el sable y y a cortar cabezas y a ver, ven, y porque a veces es así, como veo, doy y ya ni escucho, ni de alguna manera retroalimento, sino solamente entonces la Biblia nos dice que empezamos con la corrección, que ese es un gran problema, y te lo voy a poner así, tú no puedes corregir lo que no has instruido. O sea, tú piensas en un niño chiquito que agarra por primera vez el tenedor y no lo agarra bien, y tú llegas y te lo surtes porque no, chamaco, ¿cómo es posible? Espérate, primero hay que enseñarle cómo usar el bendito tenedor y entonces después ya poder retroalimentarle cuando no lo haga bien. Tienes que hacerlo como te enseñé. Pero si no hay instrucción, si no hay amonestación, si no hay obviamente esa esencia, ese tiempo de poder explicarle esto está bien por esto y esto está mal por esto, y ya el elemento muy importante en una familia espiritual, una familia que ama a Dios, que conoce a Dios, pues ya no es esto, lo que yo quiero, lo que tú quieres, ya es lo que Dios dice. Así es. Y entonces la palabra nos da mucha luz al respecto. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9. Dice, esas son las... ¿Pero en qué versión lo vas a leer? En la palabra de Dios para todos. Fíjense cómo dice. Estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor, su Dios, me mandó enseñarles. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor, su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Y después dice esto, recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Entonces, ahí está hablando de una importancia
de poder nosotros enseñar a nuestros hijos en todo momento lo que Dios dice. Y me encanta porque dice en todo momento, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando camines, cuando los lleves a la escuela, cuando vengas de regreso, o sea, en todo momento. Y no es darles una letanía religiosa, es que nuestra vida, nuestras palabras estén sustentadas también por lo que la Biblia establece. ¿Me explico? Entonces, si nosotros de pronto como padres les estamos dando una letanía religiosa, pero les estamos enseñando con nuestros actos, a lo mejor algo que es contrario o es desobediencia al Señor, no les estamos enseñando, les enseñamos, ya lo hemos dicho, con nuestra propia vida y también con nuestras palabras. Entonces tiene que existir esa instrucción y esa vida, primeramente nosotros transparente y como una roca, como algo firme, que nuestros hijos digan, mis papás no me están cuenteando, mis papás me están enseñando lo que ellos mismos viven. Y eso es glorioso. Sí, y como obviamente hemos mencionado, esto es un foro, y precisamente tenemos una pregunta que me llamó la atención. Dice, ¿la disciplina es solamente ponerle reglas? Y es muy importante, por eso tenemos un concepto de disciplina como una meta, y realmente, amor, la disciplina es un medio. Es decir, es una herramienta que Dios nos da, porque Dios al que ama disciplina. Dice la Biblia en Hebreos, y azota, hablando en el sentido de corrige, a todo el que tiene por hijo. Entonces, Dios tiene esa esencia de padre, ¿no? Es más, la Biblia dice que al que Dios no disciplina no es hijo, es bastardo. O sea, imagínense la fuerza de lo que esto representa, ¿no? Y hemos mencionado, tú has mencionado, y creo que es importante recordar que la disciplina no solamente se regla, la disciplina tiene que tener un proceso que tiene que empezar, como ya mencionamos, con la instrucción, decirle al hijo lo que tiene que hacer, qué es lo correcto, enseñarle primero, y vamos a ver un poquito más adelante cómo, pero es importante que sepamos que ese es el primer paso, la instrucción. La Biblia dice instruye, no dice corrige, además instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Todo Proverbios está lleno de mensajes de Dios sobre la instrucción, sobre ser. La sabiduría viene de la instrucción, no de la corrección. La corrección nos pone límites, nos enseña hasta dónde, pero la instrucción es la que nos da la sabiduría y la capacidad de poder decidir de lo bueno o lo malo. Luego viene ahora sí la corrección, que es básicamente retroalimentar de diferentes formas o maneras, porque la corrección no puede ser solamente palabras, ni tampoco puede ser solamente física. Hay muchos elementos como activar responsabilidades, suprimir derechos, generar obviamente de acuerdo a la falta también, que es algo que en algún momento mencionaremos, no ahorita. Y lo que mencionabas que casi nadie hace, la restauración. Y el ejemplo lo tenemos en Dios. O sea, la amonestación, como hablábamos hace rato, no es llevas una, llevas dos, llevas tres, a la quinta se te acaba el 20 y te cae el chahuizcle y se te aparece, ¿sabes quién? Tiene que ser con esa claridad de entendimiento de que corrijo la acción, no obviamente me voy contra la persona, es decir, desapruebo tu conducta, pero te acepto como persona, sigues siendo mi hijo, porque es muy común, amor, ese tipo de lenguajes, ¿no? O sea, no, ya no te quiero, ya no eres mi hijo, perdiste todo, mi confianza, ya no quiero saber nada de ti, y entonces no se vuelve ese vínculo de decir, te equivocaste, la regaste, vas a enfrentar las consecuencias, pero sigues teniendo tu lugar. Y creo que es importante enseñarles a los hijos, cuando estamos instruyéndoles, que la obediencia debe ser, que no lo mencionamos, por cierto, el foro pasado hacia los hijos, que la obediencia tiene que ser en el tiempo, en el primer tiempo y en la forma correcta, ¿no? Porque a veces los hijos dicen, por ejemplo, los papás les dicen, saca la basura, sí, ahorita. Y dice mi esposo, ya los padres empiezan a exasperarse y empiezan a decir, ya te lo dije una vez, ya te la dije dos. Entonces, cuando llega el momento en el que los padres vieron que la instrucción no se acató, los padres ya llegan a estar con ira, se enojan. Ya estamos a lo mejor muy sacados de nuestras casillas porque nuestros hijos no nos obedecieron a la primera y con la actitud correcta, y entonces la corrección viene con ira. O sea, ya viene a lo mejor con enojo, podemos incluso lastimarlos con nuestras palabras o físicamente, que ninguna de las dos cosas son las correctas. Entonces, es importante que nosotros los padres les enseñemos a nuestros hijos que la instrucción se debe llevar a cabo a la primera, y de no llevarse a cabo, entonces viene una corrección. Pero, pues, la restauración, esa parte que es muy importante,
que los papás también podamos llevarla a cabo con nuestros hijos. Sí, claro. Y bueno, regresamos al tema de las preguntas para seguir avanzando. Nos preguntan qué cosas prácticas pueden provocar a ira a mis hijos y apagar su corazón. Y bueno, creo que ahí podemos mencionar algunas cosas que nos ayudarán en lo general, amor, para que podamos de alguna manera avanzar en eso y tener más cuidado como papás, sobre todo, repito, cuando estamos pensando en un sano desarrollo de nuestros hijos y que no llegue la adolescencia como un tiempo en que se rebelen contra Dios y se rebelen contra nosotros y lamentablemente se aparten de Dios. ¿Qué podrías decir al respecto? Una de las cosas que pueden provocar ahí a nuestros hijos es que nosotros como padres apaguemos el fuego de Dios en ellos. Porque mencionábamos hace ratito acerca de los congresos, por ejemplo, pero a veces los hijos de verdad tienen el anhelo de buscar a Dios. Los hijos a veces quieren estar en la iglesia, en la congregación, quieren estar sirviendo, y los papás, de verdad, hemos escuchado papás que les dicen, tú deberías estar en un antro, ¿por qué no eres un hijo normal, no? Y se enojan porque los hijos quieren servir a Dios, porque los hijos están en un lugar, ahora sí que correcto, haciendo cosas buenas. O los papás a veces cometemos el error de castigarlos. Ahora de castigo no vas a poder servir el domingo, o no vas a poder ir a la reunión de jóvenes, o no vas a poder servir este día, o no vas a poder ir a ese viaje misionero, o no vas a poder ir a ese congreso. Escucha, castígalos de lo que quieras, castígalos de salir con los amigos, castígalos de no ver la tele, lo que Dios te dé a entender, pero no lo castigues con las cosas de Dios, ni le impongas, porque a veces los papás dicen, ahora de castigo vas a leer la Biblia, sí. Ahora de castigo vas a orar 2 horas, ahora de castigo vas a ir a la reunión no sé cuál, con el hermano fulano tal, que tarda 50 horas en decir algo. O sea, ni que vean las cosas de Dios como un castigo, ni que los castiguemos muchas veces con las cosas, quitándole las cosas de Dios, porque eso va a terminar haciendo lo que acabas de mencionar, apagando el fuego de Dios en los hijos, ¿no? Algo más que también podría apagar el fuego y que es muy común, amor, es cuando perdemos el control de nuestro carácter. Cuando lamentablemente, como digo yo de broma, se nos sale el choque de adentro, ¿verdad? Donde estamos obviamente diciendo cosas que no queremos a lo mejor decir, que se nos saliera un momento de ira, como le pasó, ¿se acuerdan a Saúl con su hijo Jonatán? Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú vas a hacer vergüenza de tu madre? O sea, literalmente perdió el control, sí. Dijo cosas que a lo mejor, como suele suceder, después se arrepintió, pero quítale esas palabras. O a lo mejor los humillamos en público, los avergonzamos, hacemos algo en un momento, vamos a decirlo así, de lapsus mensus, ¿verdad? Y decimos cosas que después decimos, pues no, ya, perdóname, sí, pero ya quedó lamentablemente ahí estarlos comparando, etiquetando, es que eres un rebelde, eres un irresponsable, eres un inmaduro, eres un demonio, y el hijo empieza a decir amén, amén, y el diablo también. Uh-huh. Entonces, cuidado con etiquetarlos en cuestiones negativas, repito, humillarlos, de alguna manera exponerlos, ¿no? Pensamos que esa es una forma de, ya ves, te lo dije y te va a pasar así y asado y te va a pasar peor y vas a ver, y ya Dios no te ama y Dios está enojado contigo. Y a veces, amados, la desesperación de un padre, amor, por la impotencia en no saber cómo mantener el control de los hijos, sobre todo en etapas que son ya de más independencia, nos lleva a hacer cosas que no razonamos ni pensamos si son lo mejor y pueden obviamente afectar nuestra relación con ellos y su relación con Dios. ¿Qué más? Y fíjense que la siguiente pregunta es, ¿qué tanto influye mi carácter en la educación de mis hijos? Y tendríamos que preguntarnos cómo está nuestro carácter en cuanto a eso. Decíamos, cuando nos descontrolamos. Fíjense que Proverbios 22 del 24 al 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es decir, está diciendo que no te metas con gente iracunda, pero muchas veces nos quejamos de nuestros hijos porque nuestros hijos se vuelven iracundos y te mandan llamar de la escuela porque tu hijo ya se moqueteó a 2, 3 chamaquitos. Tú dices, ¿a quién salió? Pues ¿a quién? Entonces creo que en esta parte de nuestro carácter, en esta parte de cómo influye nuestra manera de ser con ellos, va a ser de mucha influencia en ellos mismos. Definitivamente
el hecho de que nosotros nos podamos preguntar o le podamos preguntar a nuestros hijos. Sería bueno, un buen ejercicio que los padres preguntamos a nuestros hijos, oye, ¿me tienes miedo? Porque como que a veces decías tú, como no sabemos cómo controlarnos o cómo controlar a nuestros hijos, entonces lo que queremos es mantener el control haciendo que nos tengan miedo. Y digo, ellos tienen que cuadrarse, si es importante, porque tienen que saber que hay una autoridad y que esa autoridad es la responsable de educarlos, de disciplinarlos, etc. Pero de eso a pasar al punto del miedo, nuestro carácter puede estar influyendo muchísimo en esa... Es que es más cómodo, amados. O sea, y te voy a ser muy sincero, ya en la experiencia que yo he usado trabajando con las personas por años, te va a funcionar en una etapa temprana de un hijo. O sea, si tú le metes miedo, cuidado porque viene tu papá y se va a cuadrar el chavito o la chavita, pero va a llegar a un punto, ¿verdad?, donde diga, yo ya estoy más grandote, y lamentablemente si lo que se sembró no fue la honra, si lo que se sembró no fue el respeto, si lo que se sembró no fue obviamente la obediencia a la autoridad, solamente el miedo, cuidado porque te va a agarrar el coco, te va, ahora sí que te va a jalar las patas, ¿no?, los pies, ¿no? Lamentablemente tenemos el problema, pues obviamente, de que llega un momento en que dice, pues ya no te tengo miedo. Y como nunca aprendí el respeto, nunca aprendí la honra, entonces ahora sí, pues a un lado, y entonces ya no nos funcionó como una medida permanente. En su momento fue bien cómodo, o sea, lo haces o te tiro los dientes, pero llega un momento que, a ver, tírame los dientes, ¿no? A ver quién se los tira a quién, ¿no? Y entonces se vuelve la ley de la selva, ¿no? En ese sentido. Y también parte de nuestro carácter, por ejemplo, de cómo influye es que podemos afectarlos negándoles nuestro amor físico y verbal. Porque a veces decimos, es que yo soy así. Miren, creo que obviamente tiene mucho que ver lo que vivimos en nuestra infancia, cómo nos criaron, a lo mejor pues nunca nos dieron un abrazo, nunca nos dijeron nada, lo que sea, podemos tener diferentes experiencias. Pero yo estoy segura de que con Dios eso se puede trabajar y nosotros podemos ser muy diferentes con nuestros hijos a como fueron nuestros padres. Digo, algo que no es porque esté aquí, pero yo admiro mucho de mi esposo, es que aunque él no recibió ese contacto físico, ese amor físico, saludos, esas palabras saludos. que hubiera querido, la verdad es que hoy él lo hace con nuestras hijas y ya nuestras hijas dicen, ya no me beses tanto, ¿no? pero de verdad se puede. Entonces no pongamos como pretextos, padres, porque para los hijos es muy importante esto, ¿no? Que nosotros podamos darles amor verbal, que podamos afirmar. Los hijos necesitan la afirmación de sus padres, que podamos decirles, eres capaz, tú puedes, Dios te va a ayudar. Pero si nosotros decimos lo contrario, o hay muchos casos en los que los hijos abrazan a los papás y los papás están así como soldados porque no los quieren abrazar, todo eso, por supuesto, es bien importante. Así que tenemos que cambiar la manera, tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que tratar a nuestros hijos como ese tesoro que pues Dios nos ha dado, ¿no? Y aquí hay una pregunta muy padre que nos están haciendo que me llamó mucho la atención, porque es muy común en las relaciones interpersonales de padres e hijos. ¿Qué hace que se pierda el respeto de los hijos hacia los padres? Y creo que es una pregunta muy interesante, porque a veces los papás, por lo menos no sé en tu experiencia atendiendo personas, es muy común que los papás no nos demos cuenta de por qué perdí el respeto de mi hijo, por qué ya le digo y no me hace caso, por qué ya cada vez que aunque lo haga ya con cierta fuerza y todo, ya literalmente ya le vale, ¿no? O sea, y la realidad es que yo he encontrado que durante mucho tiempo uno de los factores principales que lleva a un hijo a perder la admiración, el respeto y sobre todo la influencia de un padre es cuando dejamos de admitir que nos equivocamos. Traemos esa bendita idea, amor, de que el padre nunca se equivoca y que por lo tanto nunca va a reconocer un error delante de un hijo, porque eso sería literalmente exponerme al que el hijo me pierda el respeto. Error. Contrario. Es todo lo contrario. Un hijo va a ver a un padre en un esquema de mayor conexión, de mayor cercanía, cuando entiende, pues mi papá también se equivoca.
Y lo que hace él cuando se equivoca es el modelo que yo voy a seguir cuando me equivoco. Entonces, si tú y yo, papá, cuando nos equivocamos, o mamá, lo que hacemos es sacar 80,000 argumentos o empezamos a sacar ahora sí que la charola de yo soy el padre, tú eres el hijo y no me importa, no sé qué, lo que el hijo va a hacer es exactamente lo mismo. Cuando él se equivoca, va a tomar la misma actitud de no reconocer, de obviamente no pedir perdón. No hay nada de malo, no hay un solo versículo, amor, en la Biblia que diga que un padre no tiene que pedir perdón a los hijos. Obviamente cuando se equivoca, Claro. ¿no? Ahora, hay padres que son todo lo contrario, ¿no? O sea, casi le piden perdón al hijo por disciplinarlo, le piden perdón al hijo por corregirlo. Ese es el otro extremo. Aquí estamos hablando de que, te quito el suspenso, nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. Y lo mejor que podemos hacer como padres, independientemente de la de los hijos, es reconocer, sí me equivoqué, sí fallé, no soy perfecto, Dios está trabajando conmigo, pero eso no te quita ni el respeto, ni la honra, ni el lugar de padre, ni el respaldo de Dios, ni la autoridad, nada. Al contrario, une tu corazón al corazón de tu hijo. Y creo que es importante aprender este punto. Cuando pedimos perdón, nosotros como padres a nuestros hijos, no tenemos que hacerlo justificándonos. O sea, porque a veces decimos, es que pues sí, perdóname, yo no debía actuar así, pero es que tú eres terrible, es que tú eres una persona... Empezamos como a justificar nuestra falta. Entonces creo que es importante que seamos humildes y cuando tengamos que pedir perdón a nuestros hijos lo hagamos genuinamente. Y otro punto importante, hablando de todo este tema, es la falta de armonía matrimonial. Así es. Que muchas veces esa incongruencia entre decir, ok, tú me pides, mamá o papá, que yo trate bien a tu cónyuge, o sea, papá o mamá, pero tú no lo tratas bien. O sea, tú eres el primero que eres grosero, grosera con él, el primero que no le hace caso, el primero que lo manda por un tubo, el primero que le reclama todo, el primero... Pues ese es nuestro modelo a seguir. Imagen, así es. Es el ejemplo de un hijo. Yo siempre he sido un convencido que la forma en que la esposa trata al papá es la forma en que el hijo va a tratar, la hija va a tratar al papá, la forma en que el esposo trata a la mamá es la forma en que el hijo va a tratar a la mamá, porque es literalmente una escuelita, ¿no? que se maneja de esa manera. Y otro elemento importante es precisamente lo que yo le llamamos aquí la inconsistencia en la disciplina. ¿Por qué un hijo deja de respetar al padre, las instrucciones del padre o de la madre? Básicamente por la inconsistencia. Miren, una disciplina o una corrección o una regla tiene que estar vigente independientemente de mi estado de ánimo. Pero pensemos en este escenario. El hijo hace algo malo que ya está definido que no debe hacer, pero ese día el papá está de buenas y dice, no importa, no te preocupes, sigue adelante, está bien. Al siguiente día, la misma acción, pero el padre ahora está de malas, o la madre. Y entonces arde Troya, y literalmente se le van y lo mecen en las llamas del infierno, lo corrigen, lo castigan, lo regañan, le dicen hasta de qué se va a morir. Entonces el hijo aprende que el punto no es que esté bien o que esté mal lo que yo hago. El punto es el estado de ánimo que tiene mi padre o mi madre, el humor. Entonces yo lo que empiezo a hacer es, ok, lo voy a hacer si mis padres están de buenas. Si están de malas no lo hago. Entonces ya no aprenden lo que es bueno y lo que es malo. Entonces aprenden a que todo depende del estado. Entonces eso hace que se pierda el respeto y sobre todo la fuerza de una indicación, de una regla, inclusive de un mandamiento, porque si somos los primeros que no cumplimos, o sea, decimos, tú no digas mentiras, pero tocan la puerta y diles que no estoy, habla por teléfono y diles, no, de pronto es cualquier cuestión, como le llamamos ahora, mentiras piadosas, ¿no? Entonces el hijo aprende, cuando me conviene, entonces sí puedo mentir. Porque no se trata que sea bueno o sea malo, se trata de que de alguna manera me traiga un beneficio, pero lo aprende del comportamiento, de la acción, de lo que somos nosotros los padres. Entonces, esa inconsistencia, ¿no? En lo que representa los principios, las reglas, los valores, por un lado, porque no siempre se corrigen o se retroalimenta igual, y después, porque me estás pidiendo que haga algo yo que no haces tú. Y entonces, ¿no? La respuesta es, no, es que yo soy adulto o yo soy ya mayor de edad. Yo no puedo hacer. ¿No? Exactamente. Y todo eso, amor, no sé qué piensas tú, pues lamentablemente nos lleva a ese esquema
pues de perder ese respeto y ese interés de los hijos hacia lo que representa específicamente este tema. Así que no sé si haya más preguntas, se nos acabó el tiempo, lamentablemente se me fue como agua. A mí también. Y bueno, tenemos todavía, imagínense, un Cosas. chorrote aquí, no manches, medio bosquejo aquí que no pudimos desarrollar. Ay, Dios mío. Un seminario, hay que hacer un Hay que hacer un seminario, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hacemos un seminario de esto? Pues ahí pónganle para ver si nos animamos y estamos seguros que Dios nos hablará muchas cosas. Pero ahorita yo creo que lo importante es, dice la palabra de Dios, en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo 6, hablando de que Jesús vendrá en el espíritu de Elías, que por cierto, no, ya vino, ¿no? Y dice, Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y ya después el corazón de los hijos hacia los padres. Si algo te podemos dejar, tu papá y mamá y yo tenemos que tomar la iniciativa. Ser los primeros que respondemos a la instrucción de Dios de no exasperar a nuestros hijos, de no provocarles a ira, de no desanimarles de las cosas de Dios por nuestro testimonio, nuestro ejemplo y sobre todo también que los amonestemos en el camino del Señor, es decir, que seamos la carta abierta donde ellos pueden ver, así se vive la vida cristiana y por lo tanto mi padre, mi madre es un modelo que yo puedo seguir. ¿Oramos por eso, amor? Oramos. Amado Dios, muchas gracias porque sabemos que tú eres el primer y mejor ejemplo de padre. Gracias porque nos enseñas, nos disciplinas, nos amonestas, nos instruyes, nos corriges, Señor, y nos restauras. Gracias porque podemos tomar el mejor ejemplo de ti. Y hoy te pedimos que nos ayudes a los que somos padres y madres, que nos des la sabiduría que viene del cielo para poder guiar a nuestros hijos como tú lo haces con nosotros. Que nos enseñes, Señor, que nos recuerdes, y sabemos que lo has hecho por medio de tu palabra, que podamos tener la capacidad de absorber tu palabra en lo más profundo de nuestro ser para, Señor, hacerlo de la manera correcta, para que nuestras familias, nuestros hijos sean hombres y mujeres que te glorifiquen, Señor, y asimismo ellos mismos también puedan multiplicar, Señor, esta enseñanza a sus generaciones. Bendecimos esta noche todo lo que tú nos has hablado, que sea un tiempo de restauración, Señor, entre padres e hijos, que los padres podamos volver nuestro corazón a nuestros hijos, ponernos a cuentas con ellos, Señor, y que también, Señor, en tu misericordia, que nuestros hijos puedan volver su corazón a nosotros como padres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Pues Dios ahí les bendiga. tenemos un gran reto. Sí. Y bueno, esperamos de verdad que pueda pues ayudarnos. Y vamos a ver que Dios nos muestre si hacemos una segunda parte de esto o nos vamos a la tercera parte, que sería hablar de... De los hijos. ¿Cuáles hijos? De los esposos. De los esposos. Yo me hice bolas. Pero de los esposos, ahora sí, de esposo y esposa. Pero nos veremos próximamente, pero estaremos viendo si hacemos una segunda parte de eso. Y acuérdate, el tema es mi lugar en casa, ¿no? Ahora ya vimos el lugar que tiene un padre, una madre en casa, ahora vamos a ver el lugar que tiene un esposo y una esposa en casa. Nos vemos la próxima, bendiciones. Bye. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623551, utilizando el número de tarjeta 5204 1651 4166 5590 por transferencia con la clave interbancaria 00 26 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar.